Bueno, buen día a todos. Este como tal es la sesión número 2. En este caso lo que vamos a ver es retomar un poquito temas que hemos venido viendo de la sesión anterior y cosas que podamos como empezar a poner en práctica con lo que son ya las aplicaciones como tal. Si recordamos lo que veníamos haciendo y fue como parte de lo que tuvimos en algunas de las sesiones remotas también, empezamos con una aplicación básica, ¿verdad? De cero en consola con Visual Studio, las mismas, digamos, herramientas, y la vamos moviendo a más bien, bueno, todavía en una línea, digamos, como que se ve y luce como consola, pero ya en una aplicación real, en este caso de móvil, lo estamos haciendo con Xamarin, ¿verdad? Para retomar un poquito el tema de la solución, y por ahí también van a encontrarlo como parte de los materiales. Para repasar un poquito la estructura, van a encontrar lo que es un proyecto que dice C Sharp básico, que es donde hemos tenido el uso de consola, ¿verdad? Eso está básicamente en una clase que está acá. Y lo otro es básicamente como el mixto, ¿verdad? Que es ya más bien consola móvil, donde cambia la estructura, ¿verdad? Seguimos con un proyecto principal y tenemos como proyectos satélites, ¿verdad? O anexos que son como para cada una de las plataformas donde lo vayamos a correr. En este caso, estamos basándonos en Android y iOS y de ahí vamos como desarrollando pantalla a pantalla, ¿verdad? Lo importante aquí también, y en cuanto a eso, bueno, la sesión, en lo que hemos venido haciendo remotamente, nos enfocamos más como en cosas puntuales de C Sharp que luego podemos llevar a la práctica, ¿verdad? Si recordamos, en la primera sesión lo que vimos fue básicamente el uso, fue un Hello World, ¿verdad? Estuvimos haciendo por ahí, y ese lo hicimos en el proyecto de consola móvil, no, perdón, en el de C Sharp Basic. Y teníamos también por ahí hasta donde llegamos, que tal vez lo vamos a ver más clarito en el código, teníamos por ahí el tema de lo que eran las variables, ¿verdad? Más que todo ahí lo utilizamos. Hubo uno por ahí que se nos quedó, que fue el tema de los enums, pero ese lo podemos ver hoy junto con el tema de los booleanos, que hasta donde llegamos lo definimos básicamente, nada más lo declaramos, ¿verdad? Para verlo más claro en el código, porque de hecho estos son, bueno, archivos un formato más como para lectura. Después les puedo compartir un programa como para que lo puedan leer, porque está como muy plano, ¿verdad? Pero aquí lo podemos ver ya más en concreto con ya clases, ¿verdad? Que fue hasta donde llegamos hasta este punto, ¿verdad? Teníamos por aquí algo básico, ¿verdad? Que lo podíamos correr. Y de hecho voy a detenerlo por acá, porque lo que estaba corriendo era básicamente el proyecto en móvil para que lo pudiéramos repasar también. Y la forma en que, bueno, a como vayamos teniendo más y más, digamos que aplicaciones o proyectos dentro, este que vamos haciendo con la solución tiene ya, de hecho, varios, ¿verdad? Si lo vemos, bueno, tenemos el Lola Mundo, que vemos, lo tenemos ahí a modo también de referencia. Tenemos C Sharp básico, que es el de consola, y también tenemos el de consola móvil. Entonces, tenemos, digamos que, eventualmente tres posibles proyectos que podamos correr. Entonces, eso es importante mantenerlo, ¿verdad? Que digamos que la mayoría de los proyectos que podemos correr para ubicarnos más fácilmente, si vemos esta opción acá en la parte del centro superior, aquí podemos de hecho escoger cuál de los proyectos podemos establecer como proyecto de arranque, ¿verdad? Viene siendo como el equivalente a llegar aquí y decir, bueno, quiero correr este y lo voy a correr. Entonces, ya sea que usemos uno o el otro, el resultado es el mismo, ¿verdad? Si vengo acá y coloco C Sharp básico, las opciones me cambian según lo que voy a correr, porque en este caso el C Sharp básico es una línea de aplicación de consola y pues únicamente va a poder correr ahí. Si yo cambiara el proyecto y me muevo a otro, ¿verdad? Que en este caso sea más de Android o de iOS, si lo corriera eventualmente, pues las opciones se me completan. Entonces, es una buena guía para cuando vayamos teniendo más aplicaciones, más que todo por las sesiones y para mantenerlas pequeñas, ¿verdad? Porque si de lo contrario se nos hace mucho código que tal vez le perdemos a veces el seguimiento. Pero si lo vemos acá, lo que teníamos es el código, ¿verdad? De lo que hacíamos. Y todo esto lo hacíamos mediante el uso del console.write, ¿verdad? Que definíamos en este caso lo que son variables para cada una de las cosas que queremos mostrar. Y voy a mostrarles, de hecho, el otro que es como, bueno, básicamente lo mismo, pero en la aplicación móvil, ¿verdad? Con sus, obviamente, sus diferencias y sus aspectos, pero digamos que es como algo común para poder empezar y que nos sirva de referente para lo demás, ¿verdad? Que aquí básicamente lo que tenemos en este y hasta donde
hemos podido avanzar. Es una aplicación y en esto podemos repasar un poco y para que lo tengamos claro. Lo que venimos haciendo es, bueno, básicamente nos trajimos el código de la aplicación de consola y la colocamos en elementos específicos del proyecto de móviles, ¿verdad? Que en este caso, si recordamos, tenemos una pantalla que nos sirve a modo de, en este caso, de punto de arranque. Más que pantalla es como el cascarón de la aplicación, porque recordemos que eso nos permite establecer cosas como el nombre, el título, la reacción, ¿verdad? En este caso, cuando la aplicación arranca, eso nos lo permite hacer Xamarin con, digamos que es como un elemento centralizado, ¿verdad? En todo esto. Para darnos una idea, ¿verdad? Lo que estamos corriendo a la derecha la aplicación. Tiene básicamente un fondo negro con letras blancas, emulando la consola, ¿verdad? Y tenemos básicamente resultados muy similares, con algunos mensajes, más que todo como para, tenemos que ir más allá en el tema de móvil, porque bueno, si lo comparamos con la línea de consola, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos es un punto de, yo creo que no lo tengo acá, pero ahora lo podemos correr. Cuando tenemos la línea de consola, pues básicamente lo que tenemos es simplemente la salida, como lo vieron hace unos momentos, está acá. Y por el otro lado lo que tenemos es pues básicamente la aplicación, ¿verdad? Entonces entre uno y otro hay sus diferencias con, en este caso, ¿verdad? La posibilidad que tenemos desde el lado de la aplicación que podemos también controlar un poquito como el ciclo de vida, ¿verdad? El ciclo de vida de la consola en el lado izquierdo, ¿verdad? Es muy corto, es simplemente se levanta, se muestra y acepta un enter, ¿verdad? Para cerrar. En la aplicación se comporta diferente. Y ahí sí es como tal, es bueno, es una aplicación como tal que toma vida dependiendo de las acciones. Y por ahí estuvimos también viendo la posibilidad de que, bueno, controlar lo que son, básicamente por decirlo así, los puntos de ciclo de vida de la aplicación. Porque, por ejemplo, si yo presiono el botón del centro en un teléfono Android, pues la aplicación básicamente pasa a segundo plano. Si yo vuelvo a la aplicación pues en este caso se retoma. De hecho, si lo notaron antes de que leyeran el botón de Home, ¿verdad? Esto era lo que decía. Y ahora que yo, digamos, en este momento voy a retomar la aplicación, pues él también se da cuenta, en este caso, de lo que ha venido haciendo y además me actualiza, ¿verdad? Con lo que venía haciendo. ¿Qué pasó aquí? La aplicación se dio cuenta que se interrumpió y también se dio cuenta cuándo se reanudó. Entonces son como puntos principales, ¿verdad? Se puede decir, lo podemos comparar mucho, más como por ejemplo con en este caso la parte de aplicaciones o más con el ciclo de vida que tendríamos con una aplicación móvil, pues, o con un mismo proceso, por ejemplo, podemos también partir de un punto de arranque, ¿verdad? Tal como lo haríamos con la consola. Y además tenemos otros que son más como cuando, si lo comparamos mucho como con procesos de sistema o hilos, tenemos la posibilidad de que se mande a dormir o que se reanude, ¿verdad? Que es en este caso un mensaje para cada uno de los que tenemos acá. Se interrumpe y se reanuda dependiendo de la cantidad de veces que nosotros pues lo hagamos, ¿verdad? Si yo si retomo y le doy otra vez en el botón de inicio, ¿verdad? En el teléfono, veo el estado anterior. Este todavía de acá, si lo vemos, ¿verdad? Si recordamos este botoncito a la derecha es más como para ver la lista de aplicaciones, digamos que es como muy solo lectura, por decirlo así. La aplicación es como un vistazo de lo que quedó. Y cuando yo la retomo, ¿verdad? Eso puntualmente la aplicación se da cuenta y pues sabe, en este caso, ¿verdad? El interrumpido fue como justo antes de que se fuera y el reanudado cuando entró en ejecución. Y esos puntos de acceso ahora los podemos, digamos que, bueno, controlarlos, los podemos acceder ya concretamente en el archivo principal, que es donde usamos la aplicación, ¿verdad? Que si recordamos en esto, tenemos como una estructura básica, ¿verdad? Esto ya no es en el de consola, sino ya más bien en el de consola móvil. Y aquí lo que tenemos son como dos puntos, digamos, de referencia y son bien diferentes, ¿verdad? Está el app como tal, que bueno, como la palabra lo indica, es más aspectos o cosas relacionadas al ciclo de vida de la aplicación, cosas comunes que vayamos a tener o compartir. Y el aspecto principal en lo que son en este caso, los elementos de este tipo o de tipo aplicación, es que contienen una pantalla principal, ¿verdad? Que si lo vemos acá,
lo que se hace es una asignación a una pantalla de arranque, que es en este caso el segundo punto de referencia, ¿verdad? Que es el main page. El main page nos va a permitir entonces ya establecer y decir, bueno, esta pantalla se dedica a hacer esto, con estos elementos, y tiene, digamos que se dedica más a la interacción con el usuario. Entonces, ese es un poquito diferente si lo vemos en estructura, ¿verdad? Porque si abrimos o le damos doble clic a los dos, si los vemos como que lado a lado, tal vez, vamos a ver que son, digamos que un poquito diferentes, ¿verdad? Este como tal, digamos que no tiene mucho de visual. Por el otro lado, este sí se concentra en muchas cosas visuales, que por ahí estuvimos viendo como la manera que podemos utilizarlo son mediante controles específicos que nos provee Xamarin Forms, ¿verdad? Que es el estilo que estamos usando de aplicaciones. Más allá de esto, lo que tenemos ya a partir de eso se comportan muy diferente uno del otro, ¿verdad? Si nos vamos al código detrás del app, ¿verdad? Que aquí podemos darle clic derecho, ver el código, o lo podemos ver también desde el lado atrás, ¿verdad? Que es el code behind, o el código atrás. Aquí podemos ver entonces qué es lo que está haciendo el app como tal. Y en el otro lo podríamos ver, pues sería tal vez si lo vemos lado a lado, ahí también vemos un poquito las diferencias. Son igual, muy dedicados a cada uno de sus cosas, ¿verdad? El app como tal es más del ciclo de vida, o lo que permite el arranque, se puede decir que este es como el arranque, como parte del constructor. Y los otros son básicamente puntos de control sobre cuando la aplicación arranca, cuando la aplicación se manda a dormir y cuando la aplicación se retoma, ¿verdad? Que lo que tenemos ahí son básicamente un poquito más de uso de cosas de C Sharp que podemos hacer mediante métodos, ¿verdad? Que podemos recibir también lo que son parámetros. La gran utilidad que tenemos en esto es que, bueno, podemos entonces establecer un método, ¿verdad? Que se llame salida. Podemos recibir cualquier cosa porque el mensaje puede variar. Y en cada uno de ellos le decimos, bueno, la aplicación se inició, la aplicación se interrumpió, o la aplicación se ha reanudado, ¿verdad? Que si lo vemos entonces son cada uno de estos tres puntos. Se puede decir que este lo obtenemos una única vez, digamos. Puede suceder pocas veces cuando se da el arranque de la aplicación. Este puede ser n cantidad de veces, porque depende del uso que le estemos dando a la aplicación. Entonces, este como tal, y si lo ven, la aplicación está interrumpida. En este momento, lo que hacemos es, bueno, para retomarla, como les decía, puedo entonces utilizar este de acá, en la opción central, y decirle que lo quiero correr el proyecto de consola móvil en Android, ¿verdad? Y de aquí me habilita las opciones para correrlo en este caso ya en la aplicación como tal. Entonces yo puedo establecer puntos de interrupción, ¿verdad? Que eso es algo que veníamos haciendo del lado de la consola. Aquí también lo podemos hacer y podemos saber cuándo la aplicación ha arrancado, ¿verdad? Por si necesitamos hacer algo puntual, ¿verdad? De la aplicación. Y tenemos también puntos específicos para cuando la aplicación pues se manda a segundo plano y cuando se retoma. Eso es, digamos que lo principal que vamos a cubrir, al menos como modo, digamos, de repaso, o viendo ya un poquito más una aplicación pues móvil como tal, con algunas diferencias de lo que haríamos en consola. Si lo vemos, ¿verdad? Y en eso como veníamos haciendo, eso de hecho el código está en el otro lado, pero si lo vemos acá, ¿verdad? Este es el punto de arranque, todo lo que tiene que ver con el arranque de la aplicación. A la derecha ya sí tenemos ya como tal implementaciones o ya algo más específico. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, básicamente nos trajimos el código que teníamos de la consola, ¿verdad? El que teníamos inicialmente. Se puede decir que es hasta acá, más o menos. Y lo demás es lo que cambia es como la salida, ¿verdad? Porque ya digamos que, bueno, podemos utilizar la consola, pero la salida no es mucha. Básicamente lo que la vemos es como de este lado, ¿verdad? Pero se revuelve con mensajes de sistema, ¿verdad? O otras cosas que son más, digamos, propios de la plataforma. En el caso que ya estamos haciendo una aplicación móvil, pues obviamente nos interesa más hacer cosas como estas, ¿verdad? Y sacarle provecho a la interfaz gráfica. Entonces, de ahí que lo que utilizamos fue controles específicos y una combinación de dos cosas. Una es la parte del SAML, ¿verdad? Que es como la manera en que le damos salida a la aplicación, o la parte visual. Porque, y si lo ven en este momento en la parte izquierda, la aplicación está pues pausada, ¿verdad? Él responde a un llamado de sistema, llámese de que el usuario arranque la aplicación o que el Visual Studio arranque la aplicación, que es lo que está haciendo por nosotros.
Hasta el punto de arranque se puede decir que no hay nada, digamos, establecido, ¿verdad? Como pantalla, o sea, el cascarón, digamos, o la app ya cumple su misión, digamos. Y digamos que va a entrar en ejecución hasta puntos un poco como posteriores. ¿Por qué? Porque él, digamos que delega ya lo demás hacia la pantalla principal. La pantalla principal en este momento, digamos que se asignó, no se ha lanzado, digamos que no está lista, pero está a punto de hacer. De hecho, es algo bueno que también podemos tomar en cuenta y revisarlo. Ya tal vez ese momento pasó, pero la idea es que hoy también veamos como otro punto importante donde se muestran lo que son las pantallas. Si lo vemos acá, como tal la aplicación está vacía, cuando pasamos a este punto de ejecución, ya más bien entra en ejecución el código que pues como tal se definió a nivel de main page, ¿verdad? Que es el que nosotros le definimos. Los nombres son un poquito como similares, pero digamos que no es una restricción. Para tenerlo claro, y esto lo podemos hacer como modo de ejercicio, y también como navegando en el código, ¿verdad? O bucear en el código. Si le damos clic derecho, por ejemplo, aquí al main page, ¿verdad? Que esto, si lo vemos, es más una propiedad como tal de la aplicación. Voy a intentarlo hacer desde acá. Vamos a ver si me permite. Si lo ven acá, esto como tal es una propiedad de C Sharp que está establecida a nivel de la clase application, que es como la clase base, ¿verdad? O la clase padre que estamos utilizando para que se despliegue lo que es la pantalla. Este nombre tiende a confundirse un poco con este de acá, que es main page, pero digamos que es un tema nada más de cómo la aplicación se creó. Digamos que no estamos limitados a que tenga que ser este main page. Puede ser de hecho cualquiera que nosotros definamos, que es lo que vamos a hacer en otras sesiones. Y de aquí que nosotros tenemos, digamos que más control de nuestro lado. Digamos que como creamos la aplicación desde un principio, nos ayuda con lo básico, lo muy, muy mínimo para correr una aplicación. Y lo demás va como por nuestro lado, ¿verdad? Entonces, este main page, simplemente para tenerlo como referente, es la propiedad. Eso es una cosa. Y otra cosa es la página, ¿verdad? Porque lo que utilizamos acá, básicamente una asignación, o aquí es donde establecemos que queremos correr el main page, ¿verdad? Que es, aquí sí no es la propiedad, sino que es más bien ya la clase. De hecho, ahí, si lo vieron en el momento anterior, en el main page, yo iba a navegar a la propiedad. Yo aquí ya más bien puedo darle igual clic derecho, o si por ejemplo presiono control y me posiciono con el mouse también, puedo, si lo ven ahí se subraya, y puedo navegar a la definición también de ese código, ¿verdad? Y ese pues me va a llevar básicamente acá. Entonces, el código que está aquí es ya puntualmente lo que va a suceder como parte de la ejecución. Ya una vez que, bueno, sucede el arranque de la aplicación pues se pone como que todo en su lugar, ya entra en ejecución ese main page, ¿verdad? Que es en este caso este de acá. Ya entre lo que pues entra en ejecución, ¿verdad? Que usualmente ya cuando vemos ya el despliegue y lo que vemos, pues ya opera sobre lo que nosotros establezcamos. Eso ya dependerá entonces no del app, o sea, del código a la izquierda, sino más bien el código de la pantalla como tal. Hay otro punto, ¿verdad? Importante o como lo veníamos haciendo, ¿verdad? Si por ejemplo coloco un punto de interrupción acá, ya lo vimos cuando se arranca la aplicación, ahora lo vamos a ver cuando la aplicación pues se suspende, ¿verdad? Que es en este caso, no sé, digamos que me fui como usuario y me entró un mensaje de WhatsApp o me entró una llamada. Yo como tal pues hago uso de otro proceso, ¿verdad? Otro proceso, otra aplicación. La aplicación actual, ¿verdad? Por tema del sistema operativo pues se manda a dormir. Entonces, este como tal es el punto donde la aplicación tiene como ese pequeño chance de saber y decir, mira, bueno, la aplicación se interrumpió o en este caso se pasó a otra prioridad y puedo saber, digamos que hasta el momento en que podamos volverla a correr, ¿verdad? Que si yo aquí pues vuelvo a la aplicación, ¿verdad? O quiero devolverme el programa, pues ya ahí entra en ejecución el otro código, ¿verdad? Como tal, de no tanto el on sleep, sino más bien el on resume, ¿verdad? Y ese como tal ahí me va a permitir como, bueno, ya decir, ya la aplicación pues volvió, ¿verdad? O en este caso ya puedo continuar haciendo lo que venía haciendo. Vamos a correrlo. Creo que le di dos veces acá. Vamos a ver. Sí, por ahí viene. Pero es básicamente la idea. Hay otro punto que nos interesa verlo y eso es un poquito nuevo.
es un poquito como puntual sobre cuando la pantalla, por ejemplo, la pantalla principal, digamos que tiene un poquito de esa habilidad de saber cuándo se muestra y de hecho, es un método que podemos sobrecargar. Si lo repasamos un poquito con lo que veníamos haciendo del lado del app, digamos que este código no lo vamos a trabajar tanto, pero si recordamos aquí, teníamos básicamente un tema de una sobrecarga, ¿verdad? Que las sobrecargas en este caso son formas en que nosotros podemos extender el código actual y podemos, bueno, básicamente hacer cosas que se venían haciendo antes como parte de los métodos o las propiedades existentes y también las podemos extender. Este onStart, si lo vemos, es una extensión, ¿verdad? Básicamente una sobrecarga de el método onStart que nos define en este caso, la clase de aplicación. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente nosotros le definimos con la palabra override, eh, digamos que mantenemos la firma, ¿verdad? Que esto es lo que estableció el método original, porque si lo vemos, si vamos a la definición del onStart, es básicamente un void, ¿verdad? En este caso un método, y tiene un nombre, y no recibe argumentos. Eso es importante. Las otras dos palabras son más de tema de cómo va a venir o qué va a permitir hacer el después. La palabra virtual lo que nos permite es establecer que un método, una función, o esto aplica también para otros elementos de las clases, puedan hacer una sobrecarga o que puedan básicamente hacer lo mismo pero ir más allá. Y tenemos el otro concepto que son las palabras reservadas, ¿verdad? Para el tema de la visibilidad, que ahí podemos jugar básicamente con tres. Entonces, para tal vez hacerlo un poquito más como concreto en código, si lo vemos de este lado, lo que tenemos es, bueno, tenemos la posibilidad de hacer algo, una función, ¿verdad? Algo que se llame, digamos que le vamos a llamar una que se llama eh, prueba, ¿verdad? Podemos decir que este método, ¿verdad? Porque lo definimos con la palabra void, damos un nombre que se llama prueba y usualmente recibe lo que son parámetros o no. Los parámetros dependen del desarrollador, ¿verdad? Y para completarlo utilizamos lo que son llaves. Yo puedo definir que un método como tal está establecido a nivel privado, quiere decir que solo elementos de la misma clase lo van a poder ver, o podemos establecer que sean públicos, como este de acá. Caso que sucede cuando, por ejemplo, nosotros queremos mostrar una salida puntual, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a obtener el main page, en este caso, enlazamos, por decirlo así, cosas de esta clase con esta otra clase y llamamos a el método puntual que se llama mostrar mensaje, ¿verdad? Que si igual replicamos el tema de la navegación entre el código, podemos darle mostrar mensaje y él nos lleva a este de acá. Quiere decir que este método que está definido acá es visible y es accesible para lo que es otras de las clases. Eso es lo que nos permite hacer en este caso, el modificador de acceso de público. Cosa contraria, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo, como lo vamos a ver en la izquierda, si yo coloco página actual, punto, prueba, ven que de hecho incluso la herramienta como tal no tiene mucho el acceso no tiene como mucha visibilidad. Todavía el IntelliSense, ¿verdad? O las herramientas como tal nos ayudan un poquito como desarrollador, pero digamos que técnicamente yo no podría llamar a este, ¿verdad? No puedo llamar al método prueba porque está establecido como un método privado. Y me lo dice con un mensaje que ven a la izquierda, me dice, eh, main page en el método prueba no es accesible debido a su nivel de protección. Entonces, la única casi que opción que tendría este app, dado que aquí tenemos una clase y estas son clases diferentes, la única opción sería colocarlo como público. Si yo cambio el operador, le digo, más bien, bueno, el modificador, y en este acceso se lo establezco como público, mi error de compilación, pues ya ahí sí puedo, digamos que hacerlo de la manera correcta. Si yo lo mantengo como privado, digamos que pues lo puedo acceder, pero más por un tema, digamos, de la herramienta como tal desde Visual Studio, pero representa un error de compilación y pues no me va a permitir ejecutar esto. Y el otro, ¿verdad? En este caso, el privado, digamos que no aplicaría entre estas a menos que fueran clases relacionadas. ¿Por qué? Porque si lo vemos, de hecho, la clase base, o ya de hecho lo vimos, veamos las dos clases de quienes heredan estas dos clases, ¿verdad? O sus clases padres. Si lo vemos,
en el main page hereda de application. Y vean en el caso del main page, ¿verdad? Creo que lo vamos a poder ver más claro acá, con el content page. Digamos que son dos clases completamente diferentes. De hecho, lo único que tienen en común, si nos metemos ahí un poquito en temas de herencia, si lo ven acá, content page, lo que hereda es de template page, que eso es como otro elemento más en la jerarquía. Y digamos que su parte, o digamos que su árbol genealógico, digamos por llamarlo de alguna manera, el elemento más común que tienen, ¿verdad? Como su tatarabuelo, si lo viéramos de esa forma, su clase común es element, ¿verdad? Entonces, digamos que son parientes lejanos y no pueden, digamos que, compartir mucho de esa lógica. Entonces, eso no supone una restricción de que eventualmente nosotros a nivel, digamos, más como protected, ¿verdad? Que protected, si lo recordamos, es más para cosas que puedes extender una clase, ¿verdad? Una clase puede establecer algo como protected o más como heredable, si lo vemos de esa forma. Y las clases que heredan de esta clase pueden entonces tener el acceso. Entonces, de la manera que lo estamos estableciendo para efectos de este, bueno, vamos a establecer nada más. De hecho, este lo vamos a utilizar. Vamos a hacer una prueba y revisar también. De hecho, si queremos ver las cosas, o en este caso, los elementos o componentes que hereda de esta clase, la palabra base nos va a permitir hacer, ¿verdad? Que si viniéramos del mundo de Java, pues sería como algo como super, ¿verdad? Pero en nuestro caso es más como base, porque estamos haciendo C Sharp. Y aquí sí vemos cosas que son un poquito, digamos que, más comunes entre esta clase y esta clase, ¿verdad? Que si lo vemos, el app pues hereda de application y el main page hereda de content page. Entonces, digamos que sus elementos más comunes o similares, vamos a ver, creo que el más común de todos, o como el que pueden tal vez como compartir, viene siendo alguno como este, is visible. Si lo ven, este todavía anda cercano en la jerarquía, pero vamos a ir un poquito más como hacia adentro. Creo que el más cercano podría ser algo como este, Automation ID, o vamos a ver cuál otro. Podemos hacer este ejemplo básicamente con Automation ID, que es como un atributo específico para temas de automatización o para pruebas, pero ese básicamente podríamos decir que es como lo único que podríamos tener común entre esta clase y esta clase. Entonces, de esa manera, de hecho, lo único que podemos hacer para efectos de este main page es hacer sobrecargas, porque estamos enfocados en el tema de sobrecargas. Lo único que podríamos hacer para efectos de cosas comunes serían cosas que están establecidas a nivel del main page. Entonces, vamos a hacer de hecho una sobrecarga de un método específico que se llama onAppearing. Y vean qué curioso, este onAppearing está definido a nivel del page, ¿verdad? Que viene siendo como, bueno, un par de niveles más arriba en la jerarquía del main page. Este método, de hecho, si lo ven, es protected, quiere decir que solo lo pueden acceder clases que heredan de, eh, como tal, la clase page. Y pues en nuestro caso, la clase main page hereda de page de alguna manera. Entonces, quiere decir que nosotros eventualmente podríamos hacer una sobrecarga a este método y lo podemos llamar. No podríamos hacer lo mismo del lado izquierdo. Si yo quisiera hacer algo como, bueno, esta prueba no, ya vimos que pues no va a ser como muy funcional, no nos va a servir. Pero yo, por ejemplo, desde el app no podría hacer acceso a algo como el onAppearing, ¿verdad? A pesar de que tal vez lo quiero llamar desde aquí y sé cómo se llama, me dice lo mismo, ¿verdad? Me dice que es inaccesible debido al nivel de protección. Entonces, tampoco puedo hacer esto. Solo puedo hacerlo sobre cosas que son públicas a partir de lo que se haya establecido a nivel de esa clase. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer para efectos de este, bueno, queremos llamar en un appearing o básicamente saber cuándo la pantalla está apareciendo. Entonces, si lo ven acá y la documentación me ayuda un poquito, en el caso que esté en inglés o en español, me da la posibilidad de que puedo saber cuándo la pantalla se está haciendo visible. Si lo ven ahí, entonces, la forma en que yo podría extender eso tendría que ser mediante una sobrecarga. Entonces, yo no puedo, digamos que llamarlo o forzarlo, sería como un comportamiento un poquito como inadecuado. Lo que puedo hacer más específico es darme cuenta de cuando esta pantalla está apareciendo. Entonces, para hacerlo, y si lo vimos, lo que hacemos es replicamos
el operador de acceso, ¿verdad? Que lo primero sería ver, entonces este es protected. Y lo que es en este caso virtual me indica que puedo extender ese método o esa función. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a mantener el protected. Puedo decir que entonces voy a extenderlo. Y digamos que técnicamente podría ejecutar o mantener este código, pero si lo notan, de hecho me marca una advertencia acá. Me dice que este método como tal está escondiendo al método original. ¿Por qué? Porque debería como tal utilizar la palabra override. La palabra override me permite establecer o decirle a la clase, ¿verdad? O mantener el tema de la herencia. Puedo decir que este método como tal le estoy generando una sobrecarga y puedo, en este caso, extender la funcionalidad original. En este caso sería, bueno, básicamente hacer lo que se venía haciendo antes, ¿verdad? Si lo vemos como un tema de herencia, bueno, lo que había antes lo mantengo y ahora yo puedo hacer lo propio, lo mío, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podríamos decir algo como mostrar mensaje y aquí yo podría decirle la pantalla se ha mostrado, por ejemplo. ¿Qué pasaría en este caso? Tendría un elemento más, ¿verdad? Como parte de la salida en la pantalla y logramos, digamos que, uno más de los que teníamos. Del que ya teníamos de long start, tenemos on sleep y tenemos el tema del on resume también. Entonces yo estoy de alguna u otra manera extendiendo, ¿verdad? Estoy básicamente creando polimorfismo en este elemento como tal, con el onAppearing. Extiendo, ¿verdad? O hago más bien una sobrecarga del método original y eso me va a permitir, bueno, extender todo lo que se venía haciendo antes a un punto que yo puedo hacer algo ya como tal específico de esta pantalla. Entonces lo vamos a compilar, pero eso nos va a indicar que, bueno, la sobrecarga la hicimos correctamente y estamos llamando a el código adecuado. Y sobre este establecemos un appearing, ¿verdad? Que es más como un punto en que yo puedo eh, saber, como les decía, cuando la aplicación, bueno, más bien la pantalla, no la aplicación, ya se vuelve como tal visible. Porque si lo notamos, hay como, y tal vez eso lo pudimos ver en el momento anterior, si yo establezco un punto de interrupción acá, puedo establecer otro acá, y son como puntos un poquito diferentes. ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, sabemos o tenemos una ubicación, digamos, puntual de cuando la aplicación arranca y otro momento completamente aparte, ¿verdad? Y eso es como más en tiempo de ejecución, de cuando la aplicación, o en este caso la pantalla como tal que escogimos, se muestra. Y eso nos va a permitir que, bueno, podamos hacer algo específico, si fuera el caso, cuando eh, quisiéramos en este caso cuando la pantalla se muestra. Tenemos como otros métodos también, o otras opciones en el caso de que, por ejemplo, tal vez queramos hacer algo cuando esta pantalla desaparezca, ¿verdad? O sea, que en el caso que ya no se muestre más, todavía por ahí podemos hacer algún tipo de acción. Digamos que por ahora no tiene mucho sentido, pero vamos a ver que va a tener más sentido cuando, por ejemplo, tengamos más de una pantalla. Por ejemplo, en este caso tenemos solo un main page, pero podemos llegar a tener varias, ¿verdad? Podemos tener tantas como queramos hacer en nuestra aplicación, ¿verdad? Si quisiéramos hacer no sé, un flujo de registro para un usuario, tal vez tres pantallas, bueno, haríamos en este caso pantallas eh, por separado, ¿verdad? Las podemos enlazar, eso es algo que veremos luego, y cada una de ellas, pues por decirlo así, entra en su propio proceso de que, bueno, pantallas van, pantallas vienen, y pues tal vez en algún caso necesitemos amarrarnos, digamos, por decirlo así, de estos métodos. Entonces nos va a permitir como, bueno, hacer cosas específicas o mantener como eh, un poquito como de control, si lo vemos de esa manera, sobre lo que se esté ejecutando. Y vamos a ver si lo podemos correr o no. Por eso hay que darle un chance aquí. Vamos a correr. Y básicamente lo que queremos para efectos de este ejercicio es ver eso. Queremos ver entonces qué cosas tenemos o qué cosas se están iniciando como parte de la aplicación y qué cosas podemos esperar que se hagan del lado de la pantalla principal, ¿verdad? Que son como dos puntos completamente diferentes. Si lo vemos, ¿verdad? Cuando empezamos la aplicación eran muy similares, no veríamos casi la diferencia, pero ahora que le estamos dando ya más como cuerpo a lo que son las clases, vemos que ya pues tienen como propósitos muy específicos. Si yo tuviera una pantalla del login, pues
esa pantalla ubicaría tratar de hacer cosas muy específicas de login y dedicarme a hacer cosas de login. Si fuera para registrar una solicitud de un usuario, pues perfecto, en eso se dedica y eso hace esa pantalla. La pantalla, perdón, en este caso la aplicación principal, pues simplemente establece o dice, bueno, cuál es la que arranca y la pone en marcha. Lo que hace básicamente es servir la aplicación y de ahí que la podamos utilizar. Si vemos a este punto en que estamos, ya pues en la parte izquierda la aplicación arranca, ¿verdad? Ya viene lo básico, que en este caso la ejecución, que es, bueno, la aplicación lanza, ¿verdad? Ya digamos entra en acción. Ya digamos que pasó por el constructor, ¿verdad? Porque el tema de los constructores, oh, creo que aquí lo interrumpí. No, ya aquí le di continuar. Ya el código o la ejecución del constructor, digamos que ya, eso ya pasó. Aquí, como tal, lo que se estableció, lo que corrió, ya pasó y continúa con el OnStart. Y seguido, si lo notaron por ahí, lo tercero fue en un appearing. Pero aquí lo vamos a ver un poquito más como rápido, pero lo vamos a volver a correr. Si lo vemos entonces, fueron como tres puntos principales. La app le establece cuál es la aplicación que corre y cómo arranca. Y lo siguiente es ya como tal el OnStart. De hecho que entonces se imprime este mensaje, ¿verdad? Que la aplicación se ha iniciado. Y lo demás pues ya vendrá como parte de la pantalla principal. Si lo ven acá entonces dice la pantalla se ha mostrado. ¿Por qué? Porque este fue el tercer punto que se corrió. Entonces vamos a establecer, por decirlo así, tres puntos eh, o tres, en este caso tres breakpoints, y en cada uno de ellos vamos a ver la ejecución y lo vemos de nuevo. Entonces, vamos a correr la aplicación. De hecho, por ahí podemos hacerlo y es algo que también a tener en cuenta con básicamente con el botón de atrás, pues digamos que logra o en este caso hace que la aplicación finalice, dado que digamos no hay nada más en este caso para interactuar. Pero si lo ven, el emulador sigue como conectado o enlazado al Visual Studio. Podríamos intentar venir al menú, por ejemplo, de la aplicación. De hecho, creo que anda por ahí también, al menú de aplicaciones. Y volver como tal a la aplicación. Entonces ahí veríamos igual, lo retomaríamos un poquito como está la aplicación. Vemos que de hecho pasa, ¿verdad? O, digamos que la aplicación en este caso, por decirlo así, logramos como un reinicio de la aplicación sin cerrar el Visual Studio, sin desconectarlo. Y vemos que lo primero que se ejecuta es el constructor. ¿Qué establece este initialize component? Bueno, básicamente es corre, ¿verdad? O en este caso, si hay algún elemento común como parte del SAML, ¿verdad? Que aquí, como les venía indicando, no hay como mucho uso como tal del app, salvo para cosas compartidas como estilos y otros elementos que veremos luego. Ese initialize component básicamente lo que hace es, bueno, si hay algo a nivel del SAML, pues lo corre, ¿verdad? O lo pone en su lugar. Y lo demás, pues viene como parte de main page, ¿verdad? O lo que nosotros establezcamos en el constructor. Eso sería el primer punto. El segundo punto, ¿verdad? Si lo vemos es el onStart, que ya entonces pasó el constructor, ahora viene al inicio de la aplicación. Y sobre estos, ¿verdad? Igual, a pesar de que la pantalla, si lo ven, no se ha mostrado o no ha llegado a ese punto, yo ya tengo interacción con la salida. ¿Qué quiere decir? Este main page de la izquierda ya está en su lugar, digamos que está a punto de poderse utilizar y mostrarse, pero como tal no ha aparecido. Entonces, digamos que por detrás, o por decirlo así, es como el montaje de la escena, ¿verdad? Todo está ahí por detrás, pero no se ha levantado el telón, ¿verdad? Entonces, ahí como tal ya, como tal va a entrar en ejecución un appearing que ya es como decir, bueno, sí, levanta el telón y comienza la obra, ¿verdad? Que es como ya el tercer punto. Y en el long appearing, digamos que pues ya la mayoría de cosas están en su lugar. De hecho, por ahí casi la aplicación está en ese punto, todavía no ha llegado y puedo ejecutarlo. Si lo notan acá, es muy común verlo sobre aplicaciones o digamos que si yo intentara, por ejemplo, correr o digamos que interrumpir la aplicación, por si les llegara a pasar, les puede mostrar un mensaje que diga como que la aplicación está tomando demasiado tiempo o algo. Es normal, ¿verdad? Es esperable porque la aplicación, digamos que en este momento está pues en un punto de interrupción. Entonces yo la voy a correr, ¿verdad? Ya eso como tal me permite ir hacia la ejecución y ver como tal qué pasó en la pantalla. Voy a tratar de correrlo de nuevo porque no sé, creo que otra aplicación me interrumpió por ahí, pero es básicamente el flujo, ¿verdad? Y como lo vimos hace un momento, pues es básicamente como
el flujo que esperaríamos o que veríamos cuando una aplicación arranca. Y de ahí en adelante vuelve a caer en el flujo que hemos visto anteriormente de que, bueno, puede pasar a suspendido, se puede retomar y cuantas veces fuera necesario. Lo que podemos tener en cuenta acá, y eso podemos tal vez como, de hecho, quitar estos dos puntos, digamos que el único o los que, digamos, podrían eventualmente suceder si yo resumo, ¿verdad? O retomo la aplicación, digamos que por ejemplo la mandé a dormir, digamos que me cambié a otra aplicación, pues ahí los mensajes a lo interno se procesarán y se mostrarán, pero cuando yo la retome, ahí aparte del resume, que ese ya lo vimos, podríamos esperar de que el onAppearing también se ejecute nuevamente. ¿Por qué? Porque básicamente está logrando volver a tomar acción, básicamente a nivel de la aplicación primero, ¿verdad? Que ese punto pues ahí ya lo hemos visto. Podríamos esperar que este de acá aparezca también. Entonces ven que de hecho aquí vuelve a suceder un appearing. Digamos que muy similarmente a como veníamos haciendo con el app. El app pues bueno se da cuenta cuando arrancó y la pantalla digamos que eventualmente también puede darse cuenta de eso. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si hubiera en este caso, o yo necesitara eh, que, por ejemplo, saber cuándo esta pantalla se oculte, también lo podría hacer, pero tendría que hacerlo a través de una de las sobrecargas. Entonces, si lo vemos en el flujo nuevamente, tuvimos un momento donde la aplicación se interrumpió, se reanudó, se interrumpió, se reanudó y se mostró al final lo que fue ya como tal la pantalla. Entonces son como puntos importantes, ¿verdad? Más como del ciclo de vida de la aplicación para que los tengamos en cuenta. ¿Y qué hicimos con eso? Bueno, hicimos a partir de una sobrecarga, ¿verdad? Que en este caso fue lo que empezamos haciendo. Hicimos una sobrecarga del método original, del onAppearing. Lo estamos extendiendo, ¿verdad? Que extender es básicamente mediante estas tres líneas. Sobre estas hicimos la extensión y nosotros ya como tal podemos hacer lo que nosotros queramos. Si quisiéramos mostrar un mensaje pues bonito, una animación o algo, pues muy probablemente lo haríamos en este onAppearing porque ahí es donde nos damos cuenta de ese punto como tal. Entonces, creo que esto es básicamente como a forma del repaso. No sé si a este punto hay alguna pregunta de este tema, si tienen algo para aclarar antes de pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Que esto fue básicamente lo que estuvimos haciendo por estos días, ¿verdad? Por nuestra parte, Gilberto ya aquí se sumó también, bueno, casi desde que estabas empezando y Ok, bueno, Juan también. ok, ok. Eh, Excelente. por nuestra parte, vamos bien. Ok, genial, genial. Sí, ese nos sirve mucho como para repasar lo que veníamos haciendo, ¿verdad? Para los que tal vez no pudieron sumarse la vez pasada, pues ahí ya van viendo básicamente lo que hicimos, ¿verdad? Que no se ha ido mucho, pero básicamente ahí resolvimos el tema del despliegue, ¿verdad? De cosillas que queríamos por ahí. Entonces, no, genial. Vamos a continuar con la siguiente parte y ahí en el momento tendremos un espacio para preguntas. Ok, perfecto. Ujú. Ok, bueno, continuamos. Entonces, esta parte que viene es importante para efectos de más como retomar lo que veníamos haciendo del lado de la aplicación, ¿verdad? Más que todo por acá, vamos a partir de que, bueno, teníamos una clase que es program aquí. Vamos a de hecho levantar la aplicación de consola por acá. ¿En serio? Dime puedes pedirlo amablemente. Tenemos entonces la aplicación de consola por acá. Ese fue el que estuvimos corriendo. Vamos a retomar, de hecho, más la parte del C Sharp básico, o digamos que esto que vamos a hacerlo, ¿verdad? Por efectos de hacerlo también más rápido al correrlo y aprovechar el tiempo. Digamos que hoy nos vamos a enfocar más en dos cosas, ¿verdad? Van a ser principalmente el tema de los enumerativos, ¿verdad? Cosas que podemos realizar a través de numeraciones y el enfoque puntual que podemos utilizar con los booleanos, ¿verdad? Porque lo que veníamos haciendo antes de este ejercicio es que, bueno, básicamente podemos utilizar básicamente cadenas, ¿verdad? Podemos hacer concatenación. Establecimos cadenas en su momento y pues podemos hacer una operación con ellas, ¿verdad? Que básicamente una concatenación puede ser algo como esto. Y cuando utilizamos números, pues bueno, podemos utilizarlas en operaciones matemáticas, ¿verdad? Podemos también
establecer cuántas variables necesitemos y utilizar también puntos flotantes para lo que son, digamos, ya pues operaciones más específicas, ¿verdad? Donde queramos saber con exactitud cuál fue los resultados de cierta operación, podemos utilizar. En el caso de los booleanos, pues bueno, no hay mucho uso que podamos utilizar. En este caso solo hay dos posibles valores, ¿verdad? Que es true o false, pero a pesar de eso nos va a permitir utilizarlos con cosas más específicas de, en este caso, lo que son ya elementos de condiciones, ¿verdad? Que es el tema que de hecho vamos a ver más adelante. Digamos que para cuando hay casos en que pues, nos interese saber o enumerar cosas, ¿verdad? Podemos hacerlo de una forma muy básica de, por ejemplo, vamos a declarar algo acá que diga eh, algo como tipo, ¿verdad? Es algo muy común hacerlo que, por ejemplo, tal vez si algo eh, pues determinado contiene, qué sé yo, ves, por decir algo, si fuera algún tipo de jerarquía, ¿verdad? O clase, o si lo vemos como, por ejemplo, marcas, por ejemplo. Vamos a establecer tal vez marcas como de automóvil o algún otro tipo de cosas que queramos establecer. Sería muy común decir, bueno, 0 puede ser cierto elemento, 1 lo podemos utilizar para otro elemento, 2 elementos, 2 lo puedo utilizar para el elemento número, en este caso 2, y así. En esos casos, ¿verdad? A veces establecerlo es un poco difícil, entonces para eso es donde utilizamos, de hecho, más el tema de las enumeraciones, ¿verdad? Una enumeración es básicamente una extensión de, básicamente, de números, donde nosotros podemos utilizarlo más concretamente. En lugar de, digamos, decir que, qué sé yo, que si por ejemplo tenemos algún tipo de auto, ¿verdad? O tipo, o digamos más como marca, por decirlo así. En lugar de hacer algo como, qué sé yo, que cero fuera Toyota, por decirles algo, podemos hacerlo, digamos, que más específico a través de una enumeración. Podemos establecer, por ejemplo, una enumeración, que eso usualmente se establece con su propio código, digamos que es algo que establecemos de manera, digamos, aparte. La ubicación donde se establece es generalmente dentro de los espacios de nombres. Entonces, si nos ubicamos en el código, de hecho, por acá, podemos establecer una enumeración, ¿verdad? Lo estamos haciendo o colocando, ya sea, puede ser al final de esta declaración o dentro del namespace o después, ¿verdad? Lo importante es establecerle, en este caso, lo que son los nombres como tal. Entonces, creo que por ahí teníamos una referente y para que lo tengan en cuenta, dentro de la carpeta lo que es C# básico, van a encontrar como lo que ha sido lo que venimos haciendo como parte de las sesiones. De hecho, la primera fue como modo de tutorial, ¿verdad? Que aquí seguimos como el Hola Mundo. De hecho, ese día hicimos Hola Mundo y variables y tipos, ¿verdad? En el que quedamos, y ese es el que podemos seguir, creo que está por aquí también, que es el tema de las enumeraciones, podemos seguir una enumeración como esta, ¿verdad? Vamos a tener o establecer tres tipos de automóviles, ¿verdad? Y vamos a utilizar como tal la enumeración. Entonces, si lo ven, y es un elemento importante en la enumeración la establecemos puntualmente con el nombre. Nosotros establecemos un nombre y podemos decir algo como tipo de carro, ¿verdad? O marca de carro, podemos también hacerlo de esa forma. Marcas o tipos, ¿verdad? Es muy común establecerlo con esos nombres. Una vez que nosotros establecemos el nombre, digamos que sigue la sintaxis como si lo haríamos con una clase, pero no es una clase, ¿verdad? Es una enumeración. La enumeración es mucho más estricta, digamos, únicamente establece o te permite utilizar lo que son letras y números, ¿verdad? Cosa que no podríamos lograr con este, por ejemplo, de acá, ¿verdad? Si tuviéramos marca como tal, pues bueno, no lo podríamos lograr con, en este caso, nombres como tal. Entonces nosotros podemos establecer, y como tal vez como para seguirlo muy a manera del ejemplo, ¿verdad? Podemos establecer un primer elemento, que sea en este caso Toyota, ¿verdad? Y podemos jugar o establecer con los números, ¿verdad? Yo puedo decir que en este caso mi numeración puede empezar en 1, ¿verdad? Porque tal vez no quiero utilizar el 0. Puedo utilizar otro para que sea Honda, por ejemplo. Y lo hago seguido de las letras, ¿verdad? Esto no es un string, es por decirlo así una convención entre la numeración y los números, lo que nos va a permitir hacer un poquito más de cosas y lo vamos a ver ahora, establecer, digamos, una referencia, digamos, o en este caso, como tal puedo establecer o inferir lo que son los tipos de una numeración y también hacer casteos. Casteos, como lo veníamos haciendo, también puedo establecer o utilizar
los elementos que se definen y jugar con ellos o hacerle básicamente boxing y unboxing, ¿verdad? Que en ese caso lo vamos a ver un poquito más con un ejemplo. Pero para completar, digamos que esta numeración, yo puedo establecer entonces que van a haber tres tipos. Va a ser entonces Toyota, Honda y Ford, ¿verdad? Sobre esto nosotros podemos establecerle, como les decía, los números y digamos que me permite ir más allá, puedo utilizarlo más concretamente con el tipo. Si lo ven acá, entonces yo en lugar de tener este problema original, ¿verdad? Que bueno, a veces se vuelve un poco como no tan fácil de leer si yo lo estableciera con ceros o números, tendría que tal vez hacerme de documentación, ¿verdad? O comentarios para indicarlo. Lo que hago en este caso es utilizar como tal la enumeración, ¿verdad? Muy a como lo venía haciendo con los enumerativos o con las otras variables, ¿verdad? Yo puedo establecerlo. Por ejemplo, acá podría utilizar marca carro, ¿verdad? Lo que quiere decir que, bueno, la numeración que yo establecí se puede utilizar y a partir de aquí yo puedo, digamos que utilizar lo que son los valores. Si lo vieron antes de este, yo lo tenía con uno, digamos que pues ya me supone un problema, porque básicamente hay que tener, básicamente establecer cuál es el tipo. Entonces, para establecer los tipos o utilizar los enumerativos, es más común hacerlo mediante el nombre como tal. Entonces, si yo establezco marca carro, puedo escoger alguno de estos. Entonces, yo le puedo decir, bueno, sí, este va a ser Honda, ¿verdad? O más bien Toyota si fuera el primero. Si fuera como el tipo o marca uno, puedo establecer que es ese y digamos que pues ya no es tan necesario utilizar el comentario. ¿Verdad? Esto para repasar un poquito el tema de las variables, ¿verdad? Que aquí lo que hicimos fue declarar una variable, puedo establecer un nombre y la puedo asignar. ¿Qué puedo hacer en este caso también? Bueno, puedo utilizar var, que es muy común hacerlo también, para no, digamos que, establecer el tipo, sino que yo le puedo decir al compilador que lo detecte, ¿verdad? O que lo infiera por mí, y yo puedo utilizarlo. Yo podría llegar y decir, bueno, no, ya resultó que la marca no es esa, ¿verdad? Puedo más bien reasignarlo. Puedo decirle que va a cambiar, digamos que tal vez lo registré eh, con la marca incorrecta, entonces le estoy haciendo una corrección y no era esa marca, sino que es esta otra. Y también puede cambiar con el tiempo, ¿verdad? Si en este caso no, más bien el error se repitió y quiero más bien establecerlo, puedo utilizarlo, ¿verdad? Y en este caso, pues bueno, puedo utilizar como tal eh, la enumeración. Existe como una convención como un poquito más afín con los números, que es que en el caso que yo quiera, por ejemplo, saber, y digamos que lo que no tengo es el nombre, pero sí sé que Toyota es el tipo uno, yo puedo hacerlo mediante, en este caso, casteos. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, yo podría establecer, y eso sería igual de válido, si yo, por ejemplo, le digo, creo que esto lo voy a mover más bien para abajo. Vamos a ver aquí como una sección que sea nums, o enumeraciones. ¿Qué pasaría si yo me sé solo el número, por ejemplo? Yo podría establecer y decir que, bueno, está bien, si usted sabe el número, y este serviría, digamos, como a modo de un directorio, por decirlo así. Si usted sabe cuál es la marca, ¿verdad? Sabe que es el 2, vamos a hacer ese ejercicio y tal vez por ahí lo hayan visto o pueden imaginarlo un poco, bueno, cuál será el que está establecido en este momento como la marca número 2. Para saberlo, bueno, tendría que irme a fijar en la numeración o puedo establecerlo también a partir de el número, ¿verdad? Que en este caso, si lo asociamos, digamos que va a ser la 2, yo quiero saber cuál es la marca 2. Tengo la 1, la 2 y la 3. Entonces, vamos a adivinar o tratar de jugar con el compilador de saber cuál es esa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos colocar acá, a modo de casteo, podemos utilizar marca carro, por ejemplo. Digamos que él puede determinarlo a partir de ese casteo. ¿Qué le estoy indicando aquí? Bueno, yo quiero que él se base en la numeración que está establecida y que me traiga el elemento número 2. Eso lo puedo hacer, digamos que mediante enumeraciones hacia números, ¿verdad? Y digamos que también podría hacerlo si supiera, digamos, el string, qué sé yo, si fuera otro caso y me dicen, no, mira, es que yo lo que tengo es el string for, ¿cómo puedo llevarlo a una numeración? Se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, es una forma un poquito diferente. Pero digamos que lo que vamos a hacer es, simplemente vamos a hacer una salida a consola. Le vamos a decir
marca de carro y vamos a colocar marca 1 para poderlo correr. Entonces, estábamos corriendo la aplicación móvil, ahora nos vamos a pasar a la consola, más para enfocarnos en la parte del ejercicio. Y vamos a ver entonces, o determinar de cuál marca está saliendo. Entonces, esto lo pueden hacer, digamos, como ejercicio personal, no tienen que responderlo, pero tratemos de adivinar cuál va a ser la salida que va a resultar acá. ¿Será Toyota? ¿Será Honda? ¿Será Ford? ¿Cuál creen que sea? Esto lo estoy haciendo sobre la marca número 1. Creo que esto lo puedo dejar para después. Vemos que marca 2 no lo vamos a usar de momento, pero mediante esta asignación intentamos adivinar cuál va a ser el valor. ¿Cuál valor creen que en este caso vaya a salir? Pueden ir, digamos que, haciendo sus predicciones. Vamos a correrlo y lo vamos a colocar, ¿verdad? Como veníamos haciendo, un punto de interrupción aquí y lo vamos a correr. Entonces vamos a ver qué tal. Tenemos la salida, ¿verdad? Como vimos, está corriendo la aplicación de consola y el resultado es, en este caso, marca de carro, Ford, ¿verdad? Hay que darle un poquito de formato a la salida, pero si lo vemos tiene sentido, ¿verdad? A pesar de que esto fue una variable y empezó en Toyota, con el tiempo cambió, ¿verdad? Y la última, ¿verdad? Dado que esto se está ejecutando secuencialmente, la marca, la final es entonces Ford. Y entonces vamos a cerrar esto. Vamos a colocarle nada más acá un mensaje, al final el mensaje, y vamos a darle salida, una nueva salida sería. Esto lo podemos traer, de hecho podemos simplificar esto un poco. Vamos a utilizar la misma variable, aunque ya quedó claro el concepto como tal de la enumeración. Digamos que vamos a cambiar nuevamente la marca del carro. Y muy a como veníamos haciendo en la línea 2, vamos a hacer marca carro con el tipo 2. Mantengámoslo, para efectos de esto, mantengámoslo que sea la 1. Y veamos un poquito la salida, ¿verdad? Antes la salida era Ford. Ahora vamos a ver qué resultará de la salida del tipo 1, que es el que nos interesa ver. ¿Por qué? Porque esto específicamente no lo permite hacer eh, la parte del boxing y el unboxing, ¿verdad? Que es básicamente, perdón, más bien en este caso el casteo de los tipos. Se puede decir que estamos haciendo más una detección del tipo como tal a partir del número, ¿verdad? Y si lo vemos acá entonces, cambia la cosa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces acá? Que, bueno, se ejecutó lo anterior, ¿verdad? En su momento fue Ford, pero lo estamos cambiando nuevamente a que sea la 1. ¿Y por qué la 1? Bueno, la respuesta estará más arriba, ¿verdad? Si lo vemos, entonces sí, Toyota fue el tipo 1, entonces nos permite jugar tanto con la palabra como con el número. Y es mucho más explícito, ¿verdad? Y nos permite hacer ese tipo de cosas. Ya como tal y con la salida que tienen los enumerativos, digamos que es una de las opciones. De lo contrario, digamos que tendría que hacerlo todo a punta de números, lo cual a veces se puede volver un poquito como confuso. Digamos que más por un tema de la sintaxis del lenguaje, ¿verdad? Podemos definir una numeración como tal y esa numeración nos permite establecerlo más hacia palabras, ¿verdad? Que es lo que nos vaya a interesar en este caso. Entonces, eso, digamos que cubriría la parte de las enumeraciones. Lo que vamos a hacer en adelante, ¿verdad? Eso viene siendo más como, bueno, ese fue el cierre de variables. El que vamos a ver para efectos de este ejercicio va a ser más sobre condicionales, ¿verdad? Que en este caso, y si lo vemos acá, bueno, para que lo tengan a modo de tutorial, bueno, C# usa variables booleanas para evaluar lo que son las condiciones. Los valores booleanos, como lo hemos visto, se representan mediante true o false. Que de hecho de eso también lo podemos variar o lo podemos aplicar como 1 o 0, ¿verdad? Hay un equivalente también entre booleanos y números enteros, por ejemplo. Y eso se devuelven cuando se comparan o se evalúa una expresión. ¿Qué nos permite decir eso? Bueno, cuando nosotros utilizamos un booleano, podemos combinarlo con las sentencias condicionales, en este caso el if, para establecer, digamos, o cambiar el curso del programa. ¿Cómo podemos utilizar eso? Bueno, vamos a de hecho hacer una línea extra acá
Vamos a utilizar aquí condicionales. Y si recordamos, teníamos por ahí definido una variable de booleano, ¿verdad? En este caso vamos a utilizarla o vamos a mantenerla por ahí. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, vamos a utilizar la sentencia if, ¿verdad? Que si recordamos es, bueno, una de las formas en que podemos segmentar el código, ¿verdad? O hacer una bifurcación, o básicamente permitir que el código tome un curso o el otro. La sintaxis del if es sencilla, es muy común a otros lenguajes, ¿verdad? Pero hay que respetar el tema de los paréntesis. Si no coloco los paréntesis, pues bueno, me va a representar un error de compilación. De aquí que entonces lo que se utiliza dentro de los paréntesis es una evaluación booleana. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que básicamente lo que tiene que estar dentro tiene que ser un booleano. Podríamos decir que, por ejemplo, esta sentencia de acá es válida, es sintaxis válida para un if, y digamos que para efectos de lo que tiene en este momento, pues no ejecuta nada. Lo que está dentro de las llaves es el código que me va a permitir cambiar el curso del código, o en el caso de este que estamos haciendo, pues ejecutar cierta línea de código dado alguna, en este caso, alguna condición. Que en mi caso, digamos que no hay ninguna condición. Yo lo que estoy estableciendo desde un principio es, digo, bueno, si esto es verdadero, ejecuto esta línea de acá, ¿verdad? Ejecuto el bloque, podría ser acá. Entonces, ¿qué puede decir? Por ejemplo, acá console.writeLine, y le digo, la condición se cumple. Si yo ejecuto eso, o utilizo en este caso el booleano como un punto de quiebre, ¿verdad? En este caso puede ser verdadero o falso, de ahí me va a afectar la ejecución que yo tenga acá. Si yo le coloco un breakpoint, eso me puede servir para ver qué curso toma, ¿verdad? Y de ahí que el código que está, en este caso, demarcado con el if, con el bloque de las llaves, se va a ejecutar. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso el programa, ¿verdad? Bueno, va a venir hasta este punto, va a evaluar la condición y va a determinar a qué corresponde. Digamos que el resultado final de lo que esté aquí, a fin de cuentas, tiene que ser una expresión. Y dependiendo del resultado, ¿verdad? En este caso es booleano, tiene que ser verdadero o falso, va a tomar el rumbo de la ejecución. Entonces, este booleano, dado que es true, viene y evalúa y dice, bueno, sí, si esto se cumple o si esto es verdadero, yo voy a ejecutar el bloque dentro, ¿verdad? Y obtengo básicamente un quiebre, ¿verdad? En este caso el código pues me dice la condición se cumple. Si yo vengo del otro lado más bien y digamos que la condición pues cambió, si digo que esto es falso, pues no voy a obtener la salida. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo esto podría cambiar incluso. Vamos a hacer este primer ejemplo y el booleano va a estar establecido como falso. Y vamos a ver que entonces va a venir, lo va a evaluar y va a decir, bueno, la condición se cumple, sí o no, true o false, ¿verdad? Me va a decir que es falso. Entonces, dado que la condición no se cumple, él lo va a ignorar, va a quebrar el bloque, ¿verdad? Va a continuar con la siguiente sentencia porque lo que evaluó aquí no es verdadero. Entonces, eso es digamos que lo más relevante para la parte de las expresiones booleanas, ¿verdad? En sí son muy simples, es o true o false. Vamos a ver de hecho un par de ejemplos de cómo podemos jugar con la asignación de eso. Pero vemos acá que, bueno, básicamente lo que nos permite es ejecutar cierto código dependiendo de alguna condición. Que esa condición, digamos que, bueno, para efectos de pues puede empezar en falso, ¿verdad? La única forma, o si lo vemos, podemos establecerlo como un ejercicio, digamos que este booleano como tal, pues siempre arranca en falso. La única forma de que pudiéramos correr este código, si verdad quisiéramos hacer que se corra y darle esa salida, va a ser mediante un cambio en la condición. Entonces, para cambiar la condición podemos hacerlo de hecho de varias formas, ¿verdad? Podríamos establecer algo como mi booleano. Yo podría de hecho utilizar cosas como por ejemplo bool. Puedo establecerlo digamos que de una manera muy específica. De hecho puedo jugar también con strings acá. Ahí son como cosas extra que yo podría utilizar, pero esto es más como con strings. Si recordamos, casi que cualquier tipo puede llegar a ser string o convertirse en un string dependiendo del valor. Pero yo podría básicamente, por ejemplo, a razón de acá, podría establecerlo más como, por ejemplo, algo como esto.
De acá le puedo establecer que, de hecho, más bien con el boolean, o con el boolean no sería más bien, o con el true o el false directo, pero no puedo, digamos que a fin de cuentas, hacerlo o establecerlo a través de unos y ceros, ¿verdad? Por el tema de los enteros. Pero sí puedo hacerlo más bien a través de negación, por ejemplo, que la negación en este caso en C Sharp es a través de el símbolo de exclamación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a invertir básicamente el booleano de su condición original, lo voy a invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si es falso, pasa true, o viceversa. Si estuviera pues en true, pasa a ser false. Entonces, ya de aquí sería como la única forma de cambiar en este caso el curso o la condición. No lo pude hacer mediante, como les decía, no lo puedo hacer mediante enteros propiamente. ¿Por qué? Porque es un tipo muy específico. No le puedo decir cero. ¿Por qué? Porque el tipo me da problemas. Esto es un entero y eso es un booleano. Son tipos completamente diferentes, entonces lo que utilizamos aquí es básicamente es o true o false. Entonces acá lo mantenemos en este caso invertido, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a inspeccionarlo, vamos a correr y vamos a ver qué salida se da aquí. Que ahí podemos tratar de adivinar, ¿verdad? O leerlo un poquito. Si aquí se dice que esto es falso y se invierte acá, debería poder entrar aquí. Y es lo que vamos a ver en ecuación, ¿verdad? Y lo vemos ahí. Como tal, el valor viene en falso y a partir de esto se invierte, ¿verdad? Podríamos tomar varios caminos, ¿verdad? Antes de eso podemos asignarlo true o false o jugar con la condición. Pero si lo vemos acá, entonces, ¿qué quiso o qué se hizo acá? Se reasignó a un nuevo valor y el valor, bueno, antes era falso, ahora pasó a ser verdadero. Entonces, como la condición se cumple, esto se va a ejecutar y en el programa nos va a decir la condición se cumple. De hecho, podemos hacerle también como una salida. Esta salida la vamos a ver un poquito diferente y es un concepto, digamos que es un poquito nuevo en C Sharp. Está disponible hace una o dos versiones atrás. Digamos que lo más estándar, ¿verdad?, que hacemos en este tipo de casos es que hacemos, por ejemplo, una concatenación, ¿verdad? Esto lo queremos generalmente, por ejemplo, si quisiéramos mostrar el resultado de la condición se cumple junto con el resultado el booleano, pues es lo que veníamos haciendo antes, ¿verdad? Si lo vemos de la nueva forma, que es la que les voy a mostrar, que es el término se llama interpolación de cadenas, es un nombre un poquito como no tan común, pero es el concepto o el nombre que le dieron. Vemos que acá la salida, la condición se cumple, ¿verdad? Porque estamos dándole, bueno, básicamente el valor que teníamos es un true, es un booleano, y la salida que tiene como tal es pues, básicamente true. Este cambio que vamos a hacer es un poquito diferente, va a ser mediante interpolación de strings y digamos que es una sintaxis muy común en otros lenguajes y fue algo bastante bueno que se incluyó para C Sharp y es que podemos hacerlo digamos que un poquito con notación diferente y obtener por decirlo así, una unión de todo el contenido sin tener que hacer sumas, por ejemplo. Antes la única forma que nos permitía hacer eso, y eso lo voy a hablar luego, era mediante string format. Mediante interpolación de strings es básicamente nosotros, bueno, digamos que para lograr esta suma o esta concatenación, ¿verdad? Eso es una forma, eso es válido, pero hay digamos que una forma más fácil que es mediante interpolación de strings, es digamos que activar la interpolación de strings o decirle al compilador que vamos a utilizar la interpolación de strings, se utiliza con el símbolo de dólar al principio y tiene una sintaxis bien interesante que es que, bueno, una vez que la indicamos al principio, ¿verdad? Acá, podemos utilizar llaves. Entonces podemos decirle que este booleano se le va a dar como parte de la salida de la cadena y pues digamos que él pues, básicamente hace esa concatenación por nosotros. Entonces no tuvimos que preocuparnos por hacer sumas, ¿verdad? De la cadena, ¿verdad? O utilizarlo, sino que lo podemos utilizar mucho más, de una forma más sencilla. Digamos que lo que había antes y era un poquito como tedioso y era propenso a errores, la única forma en que podíamos hacer eso era así, con string format, que de hecho si lo vemos, el string format es básicamente una función que nos permite recibir un formato y ese formato nosotros le damos salida, digamos que nos tocaba hacerlo de esta forma antes,
Eso sería un string format y nosotros teníamos que indicarle dónde iba la posición. Esto es básicamente como poderle decir en dónde queríamos la salida. Digamos que la interpolación de strings viene a facilitar eso un poco con el tema de la, como tal, la sintaxis. Si lo vemos, esto sería la forma vieja de hacerlo. La forma nueva pues es un poquito más fácil. Digamos que pasarlo sería tomar esto. En lugar del 0 yo lo incluyo directamente y me simplifica la ejecución, ¿verdad? Ya no necesito siquiera el string format. Y si lo ven acá, bueno, la salida aquí hasta este momento es un string. Pero para hacerlo mediante interpolación de strings, de hecho van a ver que el booleano acá, pues la sintaxis que toma es más de variable, no como cadena. Se puede decir que esto es una cadena, esto ya no es una cadena. Es una cadena con una composición de llaves con el valor final, ¿verdad? Entonces es como una forma alternativa de mostrar las cosas. Es como un verlo por si se lo topan en ejemplos más recientes de C Sharp y espero ahí que también les ayude. Para verlo con la parte de la salida como tal del booleano, ¿verdad? Si lo vemos, la salida es la misma, ¿verdad? Si yo ejecuto esto, dado que se está invirtiendo el booleano, obtengo la misma salida, ¿verdad? Fue una forma diferente de colocarlo. Pero yo también podría, en este caso, establecerlo un poquito diferente o mediante otras asignaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo, a fin de cuentas, a partir de los booleanos, tomar decisiones. En el caso en que eso no se cumpla, y eso puedo hacerlo un poquito más como qué sé yo, un poquito más dinámico, ¿verdad? Más variable. Yo, por ejemplo, podría establecerlo y eso también entra como parte de lo que son más, digamos, operaciones, más, digamos, a partir de las condiciones. Yo puedo establecer condiciones puntuales para un booleano. Por ejemplo, yo podría decir que si, y eso es otro tipo, ese no lo vimos tanto, pero también es posible hacerlo, yo puedo utilizar el tipo fecha, ¿verdad? Y puedo saber, por ejemplo, la fecha actual. Si yo le dijera que si el milisegundo actual es par, por decirlo así, esto puede interpretarse como como tal, como una expresión para el programa. ¿Qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo que si el milisegundo de ese justo momento donde se está ejecutando es par, ¿verdad? Que esto es como básicamente uno de los operadores, ¿verdad? Que esto es el nombre como tal técnico es el módulo, ¿verdad? Que es como el resultado, o esto evalúa el resultado de la división. Yo puedo establecer mediante cosas como operadores, ¿verdad? Para ver uno más simple, es como llegar y decirle que si, bueno, si 0 es igual a 0, esto va a ser true, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que utilizo como comparador es a fin de cuentas el igual igual. Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando queremos evaluar expresiones o condiciones, creo que el que les acabo de mostrar de la fecha con el par impar lo vamos a ver después de este, pero para que lo tengamos claros, cuando utilizamos expresiones de comparación, esas expresiones de comparación puedo utilizarlas como parte de las expresiones. Digamos que en esto, digamos que volví a asignar el booleano falso, por ejemplo. Yo podría cambiar eso nuevamente, asignarlo a que sea una expresión. Yo le puedo decir que y evaluar que si 0 es igual a 0, el resultado de esta expresión, podríamos incluso utilizar paréntesis, ¿verdad? Es una forma de hacer mucho más extensa la evaluación como tal. Yo podría establecer esto. Y dependiendo de este resultado, ¿verdad? Que vendría siendo el último, esto se estaría ejecutando. ¿Por qué? Porque aquí estoy evaluando de que si 0 es igual a 0. Es tal vez muy obvio, muy lógico, pero para el programa, cuando esto se convierte en expresiones más complejas, pues ya ahí sí pues cambia la cosa. Más cuando utilizamos otros operadores como el AND o el OR, ¿verdad? Que si recordamos son formas en que nosotros podemos evaluar el flujo o las condiciones. ¿Qué pasó hasta este punto? Bueno, si lo repasamos empezó en falso, se invirtió, ya que es una operación básica también con booleanos. Puedo establecerlo a false, ¿verdad? Y reevaluarlo, ¿verdad? Y el resultado final de esto, de hecho, en la misma herramienta nos permite evaluarlo. Me dice que si 0 es igual a 0, bueno, sí, esto se cumple y es una expresión válida y por tanto esto se va a ejecutar. ¿Ven? Entonces, digamos que la expresión como tal puede ser tan simple o tan
variable como lo que esté establecido acá. ¿Por qué? Porque yo podría incluso repetir eso aquí. Si yo dijera que si 0 es igual a 0, que eso se ejecute. Es una expresión válida. O si la llevo mucho más simplificada, ¿verdad? Sería true. Pero esto puede variar mucho y más, en este caso, dependiendo de qué tanto se estén ejecutando las cosas. Voy a dejar este de modo de ejemplo, ¿verdad? O como queda al final de este. Y vamos a hacer uno un poquito más complejo y ya como tal con el else, ¿verdad? Que es como la otra forma en que nosotros también podemos tener control sobre tanto lo que se cumple como lo que no se cumple. Entonces, para efectos de este, la condición se cumplió, no hay problema en ese. Digamos que este va a ser un poquito más extenso, va a ser igual, va a ser un if, que si repasamos, el if utiliza paréntesis para evaluar la sentencia. Y aquí vamos a utilizar, digamos que como tal, la expresión un poquito más compleja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar, como les decía, vamos a utilizar la fecha actual. Esto es una forma de obtener la fecha actual del sistema. Y puedo evaluar, ¿verdad?, a una expresión, decir que, bueno, si el milisegundo actual es, puedo hacerlo con el segundo también para mantenerlo más simple. Si es par, esto vendría siendo la forma de expresarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el resultado, ¿verdad?, que esto es el módulo o el operador módulo, es básicamente obtener el resultado de la división, ¿verdad? En este caso, el sobrante de la división. Y si el sobrante de la división es 0, pues entonces quiere decir que el segundo actual es par, ¿verdad? Entonces se puede decir console.writeLine voy a colocar algo que diga como segundero, pongámoslo como segundero. Y puedo utilizar acá, mostrar algún valor. Que de hecho, para traerlo, ¿verdad?, o mostrarlo, podría utilizarlo también como parte de una variable, ¿verdad? Porque de lo contrario voy a obtener como algo completamente diferente a través del tiempo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Segundero, vamos a meter en una variable. Y esto lo puedo declarar o utilizar el tipo de dato de fecha. Y podemos capturar el segundo actual, lo vamos a evaluar, ¿verdad? Ese se va a quedar ahí en la variable. Y lo vamos a imprimir solo si el segundo es par. Eso sí es un número par. Entonces aquí lo vamos a colocar con segundero. Y lo vamos a ejecutar para ver qué tal. ¿A qué vamos con esto? Bueno, podemos, como les decía, evaluar expresiones, tanto matemáticas como booleanas, con el operador, en este caso con la sentencia if. ¿Cuál es el segundo que estamos obteniendo acá, verdad? En este momento es el 58, ¿verdad? Ese es el número que vamos a utilizar en ese momento. Y lo vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, ahí la forma, ¿verdad?, de establecerlo, esto lo podremos revelar mucho más fácil con código. Normalmente este sí, bueno, se dio que el segundo, de hecho si lo ven ahí, pues va variando, ¿verdad? Pero es diferente este, porque ahí va, ¿verdad? 17, 19, 20, 22, ¿verdad? Ahí va. Pero es diferente al que yo capturé en este momento. Aquí quedó en 2 y ahí puedo seguir con la ejecución. Entonces 2, digamos el segundo actual, el que tomó, es par. Entonces podemos indicarle acá. El segundero es par, eso lo vamos a cambiar luego. Y básicamente nos da esa salida, ¿verdad? Y aquí si lo vemos, el segundero fue 2. Vamos a ejecutarlo de nuevo, tal vez para no interrumpir mucho el programa. Y lo corremos, ¿verdad? Ok, quedó con 2. $10. Y ahí va, ¿verdad? Puede llegar al caso, ¿verdad?, dependiendo de cómo vaya la ejecución, en que no lo obtengamos o no lo vaya a obtener. Vamos a ver qué tal. Probamos suerte. ¿Lo vieron ahí? Tal vez no tuvimos la salida, lo cual sería bueno también hacerla para hacer la comprobación. Pero solo en este caso tuvimos la salida con el segundero, ¿verdad? O sea, solo ese segundo en ese momento pues no fue par. Por tanto, la salida no se dio. Entonces vamos a colocarle acá
Vamos a cambiarlo un poquito. Y vamos a decir el segundero es par. Vamos a mantenerlo así. Y al final vamos a escribir la variable, ¿verdad? Entonces vamos a escribir console.writeLine. Y decimos segundero con el valor de ese momento. De hecho, después la podremos mover. Viene siendo básicamente lo mismo, hacer esto para obtener una línea y luego la otra línea. Este más de aquí no lo queremos, no queremos otro resultado. Y de hecho, esa es una de las razones también que eventualmente, por ejemplo, esto me podría llevar a un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto representa una expresión y digamos que a veces con el más ahí lleva a ese tipo de problemas. Entonces, para hacerlo con interpolación de strings, quedaría más fácil y digamos que es menos delicado por el tema de los números. Yo me dedico aquí a presentar el valor, que es básicamente hacer lo mismo que estábamos haciendo en la parte superior, ¿verdad? Ahí podríamos entonces hacerlo un poquito más concreto la expresión y lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Me dice el segundero es 16, el segundero es par. Entonces, vamos a correrlo una vez más. Recordemos, el que estamos utilizando en este es el operador módulo, ¿verdad? Que es el resultado como tal de la resta de la operación. O el sobrante, podemos decir lo que es el sobrante de la resta. Y aquí, pues, bueno, en este momento fue 26. Sigue siendo 50. Creo que lo podemos hacer incluso con el minuto o tener un minutero, pero bueno, tenemos que esperar un poquito más, ¿verdad? Ahí va, 59, ¿verdad? Entonces, para el 59 no tuvimos el mensaje, ¿verdad? Ahí es donde podríamos tratar como de mejorarlo un poquito, ¿verdad? Se cumplió la condición, efectivamente, bueno, el segundero fue 59, no es un número par, por tanto, ¿verdad? Tendría que ser 58 o en este caso 0, ¿verdad? Cualquier número divisible entre 2 es lo que estamos evaluando. Y su resultado, ¿verdad? O su operación como tal, no es 0. Entonces, para efectos de este o revelar un mensaje que nos indique, bueno, el par e impar, ¿verdad? Podríamos establecer la otra condición. Entonces, acá vamos a esto, ¿a qué nos lleva? A que podemos también tener control sobre lo que viene después. En este caso, lo que se cumple, tenemos también control sobre lo que no se cumple. Entonces, dado que estamos haciendo igual el tema del if y el else, aquí podemos colocar el else, ¿verdad? Que podemos hacerlo básicamente de la misma sintaxis. Tenemos dos opciones, podemos hacerlo con llaves o lo podemos hacer sin llaves. Va mucho, depende de qué tanto código quieren ejecutar, pero por ejemplo, este sería un else válido. Yo podría decir console.writeLine y aquí podría decir el segundero es impar. Esto es válido, quiere decir que puedo utilizar las llaves o no. Esto quiere decir que podemos haber utilizado, por ejemplo, esto, y es completamente válido. ¿Qué pasa o qué es muy común que suceda? Que, bueno, usualmente no es una sola línea de código, sino que son más, y de ahí que, bueno, nos dé la opción de también hacerlo con llaves. Entonces, digamos que vamos a mantener ese ahí para modo de ejemplo, y ya ahí sí podemos como obtener un poquito más de ambas cosas, ¿verdad? Tenemos entonces tanto el segundero que lo estamos capturando, le decimos que sí, el segundero es casualmente 0, y dice sí, el segundero es par. Podemos entonces seguir por ahí, tenemos 16. Y en el caso del 25, pues ya ahí sí, es impar, entonces entró en uno y el otro. Es básicamente el tema de la sintaxis y es importante para las cosas que ya vayamos a tener según lo que vamos evaluando, ¿verdad? Pero es básicamente el concepto que nos interesa. Este ya si lo llegamos a ver más complejo, pues bueno, pueden ir ampliándose las líneas de código, ¿verdad? Y depende de
en este caso, qué tan complejo sea el algoritmo, pueda extenderse más el código, ¿verdad? Pero básicamente con el tema del if y el else, cubriendo un poquito el tema de condicionales, ¿verdad? Aquí en lo que les queda como de documentación, digamos un poquito, ¿verdad? Repasa eso. Ya digamos que lo vimos como en la parte práctica, pero aquí tenemos un poquito más de descripción, ¿verdad? Que es básicamente las cosas que vimos. Podemos hacer o evaluar operaciones dentro de los paréntesis de un if y tenemos también la posibilidad de utilizar tanto if como el else en caso de que no sea así. Y de ahí que podemos colocar diferentes mensajes o salidas con o sin bloques de llaves. Entonces creo que este de aquí se los podemos tal vez como dejar un poquito modo como de tarea o ejercicio personal. Para este, bueno, entonces básicamente como lo ven acá, bueno, se debe construir una declaración if que compruebe si el número adivinanza es igual a 500. ¿Verdad? Básicamente, ¿en qué consiste esto? Bueno, va a ser un número que va a estar quemado en el código y que si ese es el caso, que muestre el mensaje de éxito. ¿Cómo lo vamos a realizar? De hecho, podemos utilizar que el número sea 500, nosotros lo declaramos en el código y vamos a escribir, de hecho, un poquito de código que nos permita leer ese valor por parte del usuario. Eso lo hacemos para darles un poquito de pista. Podemos hacerlo mediante el uso de read. Si recordamos, tenemos readline, también tenemos la opción de hacer readKey. ReadKey, como lo ven acá, dice que lee la siguiente línea de caracteres de la salida del programa. Entonces, este les puede servir para hacer este ejercicio en modo de tarea. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el readline de la consola para nosotros leer el número y ver si el usuario adivina este número. Digamos que para el programador o quien lo desarrolla, el número está establecido, es secreto, nosotros estamos como tratando de jugar ese juego de la adivinanza, nosotros vamos a decir que el número es 500. Y el usuario tiene que adivinarlo, tiene que pegar, ¿verdad? Como decimos, ese número a partir de la salida. Y para ahí lo vamos a ver un poquito más, digamos que ese programa lo pueden ejecutar una única vez, ¿verdad? Después, con el tema de, eso lo veremos después, ¿verdad? Que son los loops, o en este caso eh, los bucles, vamos a poderlo tal vez hacer un poquito más. Pero digamos que para efectos de este, lo que nos interesa es simplemente leer o hacer un readline de la consola, leer o saber cuál fue el número que la persona indicó, y al final nosotros escribiría algo como éxito, ¿verdad? O adivinaste, puede ser, sí, más bien como éxito, adivinaste, y que esa sea la salida. Entonces después les puedo indicar un poquito, aparte un poquito para la entrega de esta tarea o cómo lo pueden realizar. Y sobre ese, igual pueden ir como preparando el código, después el subirlo, al tener el código ahí lo podemos, lo podemos manejar. Pero básicamente nos interesa eso. Nos interesa establecer que este número va a estar ahí establecido, perdón, el código va a ser 500, ¿verdad? O el número mágico es 500 aquí, y que el usuario lo pueda adivinar en la línea de consola, ¿verdad? No sé si hay dudas de esta parte como tal de la tarea, creo que sería un buen momento antes de seguir con el siguiente tema. Y si no hay, pues continuamos, ¿verdad? Ok, entonces, si no hay dudas, seguimos con la siguiente parte, que sería la de arreglos. Entonces voy a dejar esto por aquí. Y ya casi comenzamos con la siguiente parte. Ujú. Ok, bueno, vamos a comenzar. Para esta parte como tal de los arreglos, la idea es que los podamos utilizar. Aquí hay un poquito como de guía, a modo con el tutorial, para ver en qué consiste, ¿verdad? Los arreglos, ¿verdad? Y como dice aquí en el texto también, los arreglos y, bueno, tenemos tanto arreglos como matrices, ¿verdad? Que en C# son muy similares. Ahí lo vamos a ver con más detalle en el concepto, pero como les decía, para lo que vamos a ver para efectos de este van a ser o van a consistir en lo que son los arreglos.
Entonces, los arreglos y matrices en C# son muy similares a las matrices en C o en otros lenguajes. Se definen utilizando el operador de corchetes, ¿verdad? Puntualmente en C# es como se declaran, y se inicializan a partir de una lista definida, o se pueden establecer también de manera vacía, digamos, o declarar arreglos vacíos. Por ejemplo, este de acá vendría siendo un arreglo, ¿verdad? Que esto nos permite disponer de una variable que no es un valor único, sino que consiste en una serie de valores. Por ejemplo, esta, y sería una sentencia muy, muy básica, podemos definir una variable entero, que a su vez es un arreglo, ahí es donde vienen los corchetes, y esto como tal es el nombre que nosotros le demos a la variable, ¿verdad? Estamos utilizando el mismo concepto. Entonces, ¿en qué consiste la parte restante? Bueno, básicamente una inicialización, o en este caso indicar cuáles son los valores con que va a arrancar ese arreglo. Entonces, para verlo en un ejemplo puntualmente, vamos a, por ejemplo, definirlo acá. Podemos decir que para este, como tal, el que vamos a utilizar, podemos incluir una línea más por acá. Vamos a aclarar entonces un arreglo. Un arreglo, como les decía, puede ser definido. Digamos que si tenemos un número que podemos definirlo con un valor en específico, que es lo que veníamos haciendo con C#, vamos a establecer que, bueno, esta variable contiene un número. Con arreglos tenemos la posibilidad de extender eso. Podemos decir que, bueno, no, yo quiero no solamente un valor, sino que quiero contar del 1 al 3, por ejemplo. Eso es inválido, ¿verdad? Estamos ampliando, utilizando varios elementos a la vez. Para hacer lo que funcione o que nos permita utilizar más de un número, ahí es donde utilizamos los arreglos como tal. Si lo ven, la sintaxis es un poquito específica, no es tan directa como está aquí, sino que ahí es donde utilizamos la combinación de llaves, como lo hemos hecho en este caso con otros ejemplos, o como lo vemos en el día a día, digamos, con lo que son las llaves como parte de las clases. Entonces, para la parte de las llaves nos va a permitir delimitar cuántos elementos tiene el arreglo. Podemos partir de un arreglo como tal, que puede ser del 1 al 3, con esos valores predefinidos, y el arreglo como tal hace esa reservación, digamos, o dispone de ciertos espacios de memoria como parte de esa salida. Entonces, como parte de esa variable, como parte de esa variable podemos, de hecho, escribirla, colocarla en la salida del sistema, y podemos decir que esto sea nums, ¿verdad? Un nombre más, un poquito más en plural, y hacer que esa sea la salida. Entonces, vamos a darle salida a ese arreglo. Vamos a ver un poquito que es diferente la salida que vamos a obtener, ¿verdad? A raíz de lo que estamos escribiendo, estamos obteniendo, digamos que no la salida puntual de lo que tenemos de lo que hay en el arreglo, sino más bien como su representación en una cadena. ¿Por qué? Porque lo que estamos obteniendo a partir de ese arreglo, de hecho vamos a correrlo de nuevo, esta variable, digamos, es un poquito más compleja, ¿verdad? No sucede como con los strings, que puedes ver directamente la salida, sino que se compone de varias cosas. De hecho, si lo vemos como por encima, aquí podemos inspeccionarlo y vemos que se compone de cajitas, ¿verdad?, puntuales sobre las posiciones. Y esas posiciones son basadas en índices, ¿verdad? Que nosotros contamos del 1 al 3, pero él empieza más bien en 0, porque se evalúa o se toma en cuenta la primera posición en memoria, y pues digamos que se parte en notación, o en este caso se utiliza a partir del 0. Entonces tenemos 1 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1 y el 3 está en la posición 2. Entonces podemos tanto establecer estos valores como también recorrer lo que son los elementos en el arreglo. Entonces, por eso es que la salida que estamos obteniendo acá pues es más una representación, o nos dice, bueno, esto como tal es el string, ¿verdad?, que representa a ese arreglo. De hecho, si lo vemos acá, que es lo que nos permite hacer con Visual Studio, nosotros podemos venir acá y colocar la expresión o el equivalente string. Eso lo hacemos mediante una función que se llama nums.toString. Vamos a ver que lo que hace él a fin de cuentas es darnos ese valor. Él nos dice, bueno, el arreglo es, bueno, esto es un arreglo. De hecho, por eso es que incluye acá los corchetes como modo de pista, decirnos, bueno, esto se compone de un arreglo de números. Y eso es lo que usualmente usamos para representar
en este caso, la salida o lo que tenga como tal ese arreglo. Entonces hay que, digamos, ser más específico con los arreglos. Una de las formas que podremos hacerlo, ¿verdad? Para, digamos, que representar eso sería colocarlo mediante la posición. Y como les decía, no contamos en este caso posición 1, 2 y 3, sino que lo hacemos a partir de posiciones puntuales, o en este caso a partir de 0. Entonces vamos a colocar 0 aquí. Y podremos darle la salida a esas 3 posiciones que están ahí, ¿verdad? Podemos copiar esto y decir que entonces podemos imprimir 1. El número 1 estaría aquí. Vamos a colocarlo aquí. El número 2, porque está en la posición 1. Y el número 3 está en la posición 2. Es importante, ¿verdad?, el tema de manejar lo que son los arreglos. Por el tema de que, bueno, si colocamos un número que esté fuera de la posición, eso nos va a resultar en un error. Entonces, ¿cómo lo vamos a dar de salida en esto? Bueno, vamos a establecer nada más aquí mensaje como de guía un poco, que diga console.writeline. Writeline va a ser elementos del arreglo, ¿verdad? Y vamos a ver la salida que tiene. Vamos a correr en la consola. Y sobre este también podemos establecer, ¿verdad?, los puntos de interrupción. Si lo vemos acá, y aquí dice elementos del arreglo son 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que está declarado aquí en el arreglo, nosotros podemos acceder a ese segmento o ese espacio de la memoria a partir de la posición, que sería entonces 0, 1 y 2. Para verlo más fácil también, o si lo quisiéramos pues tenerlo en cuenta, bueno, vamos a hacerlo con números más grandes, ¿verdad? 10, 20, 30. El número 10 estaría en la posición 0, el número 20 estaría en la posición 1 y el número 30 está en la posición 2, ¿verdad? Ahí ya desvinculamos completamente los valores, ¿verdad?, en donde están, independientes de su posición. Una cosa es el número y otra cosa es la posición en donde están. Entonces, si lo vemos ahí, podemos obtener ese elemento, ¿verdad? O lo podemos hacer también incluso mediante variables, ¿verdad? Que es otra de las cosas que podemos hacer. Digamos que las salidas acá o los elementos ahí están. Nosotros podemos haber hecho algo como, por ejemplo, declarar una variable que se llame posición actual. Y podemos establecer que eso sea un 1, por ejemplo. Y este es el más común para verlo con los famosos contadores, ¿verdad? Nosotros podríamos utilizar, bueno, si establecemos que el valor en la posición actual, podemos ir y traer la posición 1 de este arreglo. Entonces podemos decir que si queremos la posición 1, podemos decir nums en la posición 1. Esto sería más bien como valor. Una cosa es la posición, como les decía, y otro el valor como tal. Podemos mantener tal vez, esto podríamos haberlo hecho también, posición 1. Y es completamente válido, ¿verdad? Estamos utilizando dos variables para combinarlo con el acceso a el arreglo. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, yo puedo establecer el número aquí directo o mediante posición. Y este pues puede ser como tal posición actual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor perfectamente representa el valor que estamos obteniendo desde el otro lado. Aquí tenemos un error nada más con el nombre de la variable. Yo pude haber hecho entonces que en lugar de escribir nums en la posición 1, puedo decir valor. Y sigue siendo válido, sigue siendo el 20. ¿Por qué? Porque estoy accediendo el valor en la posición 1, que si recordamos esto es 0, 1 y 2. Entonces vamos a correrlo y esta vez lo que vamos a hacer es colocar un breakpoint. Y vemos un poquito la salida, ¿verdad? Tenemos entonces que, igual, muy a como veníamos haciendo, tenemos la misma salida de lo que se dio primero, que fue, en este caso, el nums en la posición 0. Igual, vamos, sería 0, 1 y 2. Este es un poquito diferente, pero sigue siendo 20, ¿verdad? Y ahí podemos
entenderlo, rastrearlo un poquito de por qué se dio, ¿verdad? Estamos, en primer lugar, declarando la posición actual, que va a ser la posición 1, y a partir de esa posición nosotros vamos a traer la posición número 1 como tal. Entonces, ese 1 está guardado en esta variable, y a partir de esa variable es donde nosotros la accedemos. Y de este valor, pues es el que nosotros estamos imprimiendo. Lo demás, digamos que se mantiene igual a como veníamos haciendo, de mostrar a fin de cuentas ese valor. Pero si lo vemos, la salida viene siendo la misma. Vamos a colocar nada más acá, un poquito como para separar las cosas que vamos haciendo. Colocamos una división aquí, una línea, más que todo como guía ahí, como para ayudarnos con lo que venimos haciendo. Porque las otras cosas son más, digamos, de las variables como tal y el uso. Ya estas vienen siendo variables un poquito más complejas, ¿verdad? A través de los arreglos. Y como lo vemos aquí, entonces los elementos del arreglo son 10, 20 y 30. ¿Qué tenemos entonces acá? Bueno, es básicamente el uso de un arreglo básico. Esa es una forma, digamos que la otra forma es estableciendo lo que son los arreglos. Digamos que esta pudo haber sido una forma, nosotros también podemos declararlo de otras formas también. Entonces, ¿cómo lo podemos haber declarado también? Eso lo vamos a incluir más en esta parte, pero los valores van a ser, digamos que los mismos siempre. Vamos a tal vez mostrar esto acá. Si lo vemos nosotros podemos definir y reasignar también lo que son los valores a que sean números, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser reasignado a un nuevo arreglo. Y ese arreglo nosotros lo podemos definir como algo como esto. Es completamente válido. Estamos diciendo que el arreglo va a tener 3 posiciones por defecto. Y digamos que en este caso lo que estamos haciendo es pues simplemente reservando el espacio. No estamos, digamos que asignando valores. Se puede decir que esto es una declaración de un arreglo de tamaño fijo, pero que está, digamos que técnicamente vacío. ¿Y por qué técnicamente vacío? De hecho, vamos a verlo y lo corremos en un ejemplo. Vamos a ver que a pesar de que inicialmente lo declaramos con 3 valores acá, los valores en este momento, en esta línea, llegaron a perderse. Y de ahí que cambió a que sean 0, 0 y 0. El arreglo, digamos que no está teniendo la posición o el tamaño. Tiene el tamaño que nosotros le definimos, que es 3, pero no lo hemos asignado. Entonces, eso nos lleva a un aspecto importante también del uso de los arreglos, que es la asignación. Pero nosotros podemos, en este caso, asignarle particularmente los valores a ese arreglo y lo podemos establecer, ¿verdad? Si quisiéramos darle el mismo sentido, lo haríamos mediante no solamente acceder al arreglo, ¿verdad? Como lo hicimos, por ejemplo, podemos haber dicho que la posición 0, queremos la posición 1, o la posición 2, y las imprimimos. También nosotros las podemos asignar, muy a como veníamos haciendo con las variables. Podríamos hacer algo como esto y decir, bueno, en la posición 0 va a haber 10, en la posición 1 va a haber 20, y en la posición 2 va a haber 30. Digamos que ahí vamos a lograr el mismo resultado. Lo que pasa es que, por decirlo así, lo que se hizo aquí, pues se sobreescribió con lo que teníamos aquí. Pero a fin de cuentas lo asignamos y pues es, ya digamos que pues contiene los mismos valores iniciales a como lo veníamos haciendo. Son como usos diferentes, por eso es que es importante como vayamos usando los arreglos, verlos en diferentes modos o cómo se utilizan. Porque si lo ven, la salida es la misma, la forma como se declaran es un poquito diferente. Puedo hacerlo, ¿verdad? Y resumiendo, puedo establecer arreglos a partir de valores fijos, ¿verdad? Que serían 10, 20, 30, de una vez mediante la inicialización, o puedo hacerlo paso a paso en cada uno de sus posiciones, ¿verdad? Que si lo vemos acá, y eso lo podemos también como debuguear un poquito. Y eso es importante cuando se ejecuta esta línea, ¿verdad? Hasta este punto, digamos que mis valores originales, los que yo declaré en la línea 71, ahí están. Pero a partir de aquí cambian, ¿verdad? Se resetean, por decirlo de alguna manera, a valores todos en cero, ¿verdad? Es como decir, no, les borré todo lo que había, lo restablecí a un tamaño fijo de 3 y voy paso a paso, ¿verdad?
llenándolos. Entonces aquí tengo el número en la 10, ahora va a ser el número en la 20, ¿verdad? Si lo vemos como modo de cajitas, cada una de esas cajitas se van rellenando. Hasta este punto son 10 y 20. Ya con esta línea, la 76, se completa la tercera y el resto del código pues ya se va completando. Eso por la parte de los arreglos. Los arreglos, como les decía, bueno, es una de las formas en que se puede. Tenemos la asignación directa, tenemos la asignación únicamente del tamaño. En esto podemos haber establecido que el arreglo tenga 10 posiciones, que vamos a obtener 10 posiciones, digamos que frescas o vacías. Y bueno, lo vamos a ver más en detalle luego con el tema de arreglos o las matrices. Pero digamos que para efectos de este podemos saber que cuántos elementos tiene ese arreglo lo podemos hacer a través de una propiedad que se llama length. Que en este caso lo podemos establecer o escribir un mensaje de salida que diga console.writeLine y vamos a decir mediante interpolación de strings, ¿verdad? Si recordamos podemos decir básicamente con llaves y una combinación de, en este caso, texto con llaves. Podemos decir cantidad de elementos y podemos usar llaves acá y decir nums, ¿verdad? Yo puedo acceder a la posición actual que sería 0, 1 o 2. Eso sería como, por decirlo así, utilizar individualmente el arreglo. Pero en este caso lo voy a hacer más como globalmente, ¿verdad? En este caso más como un todo en el caso del arreglo. Yo tengo propiedades específicas para lo que tiene que ver con el tamaño. Hay algunas que son más puntuales, pero la que nos interesa aquí es el length. El length me va a decir o me va a establecer, como lo dice la documentación, saber el número total de elementos en las dimensiones del arreglo. Para efectos de este, dado que es un arreglo simple, llegamos a saber cuántos elementos tiene. Y vamos de nuevo, ¿verdad? Podemos quitar los los breakpoints. Y sabemos que hay entonces cantidad de elementos 3. 1, 2 y 3 a partir del arreglo. Consideraciones, ¿verdad? Y puntos importantes con el tema de los arreglos. Como les venía diciendo, hay que tener cuidado con el tema de la posición. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, trato de imprimir o mostrar? Hagámoslo con una variable mejor. Vamos a decir algo como posición siguiente. ¿Qué pasa si yo trato de acceder, en este caso el valor, más bien en este caso, de hecho sí sería valor siguiente? Si yo trato de obtener algo que está fuera del arreglo, ¿verdad? Solo puedo traer, como les decía, cosas de la posición 0, 1 y 2, dado que estas son las posiciones. Si yo intento, ¿verdad? Y tal vez si por error, y esto puede ser un error muy obvio como que le coloqué un 3 aquí, pero si es con algún contador o algo me puede representar un problema. Esto hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque nos puede reventar, ¿verdad? O fallar en el programa. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, estamos tratando de acceder a una posición que está fuera de los límites. Y para los casos en que nos vamos a una posición fuera del límite, para el programa como tal, eso representa un error. Y el error, pues lo haremos de hecho de esta forma, ¿verdad? Me dice system.indexOutOfRange_exception. ¿Por qué? Porque me estoy yendo fuera del límite. Y eso es un problema de la memoria como tal, porque estamos estamos yendo más allá de donde nosotros lo estamos estableciendo. Es uno de los errores más comunes. Eso lo que va a provocar es que, bueno, aquí lo podemos ver con la herramienta, pero si lo ven y si lo notaron muy rápidamente, ahí nos dio el error y pues el programa nos reventó, ¿verdad? Está mal programado, ¿verdad? En este caso está con un error y pues el error como tal lo que va a hacer es se va a escalar, ¿verdad? Se va a escalar en este caso a través del programa y si nadie atrapa ese error, pues simplemente él termina la ejecución actual. Entonces es algo bastante importante que hay que tener en cuenta con el tema de los arreglos, porque las posiciones son bastante, digamos que delicadas y hay que tener también bastante cuidado con eso. Eso por la parte de los arreglos. Creo que con esto abarcamos bastante. Lo que nos queda ver es un poquito el tema de las matrices, pero es básicamente otra forma de las que podemos ver.
Creo que esta la podemos ver en una siguiente sesión, pero es básicamente, lo podemos ver como manera de repaso luego, ya como tal en lo que podamos hacer. Digamos que lo que nos interesa para este es el uso más simple de lo que son en este caso los arreglos. Podemos definirlos como, les decía, ¿verdad? Una asignación directa. Nosotros establecemos todo de una vez, decimos cuántos, en este caso, elementos queremos a partir de las posiciones, ¿verdad? Aquí las definimos. O podemos también hacerlo individualmente en cada posición. ¿Cuáles ventajas tiene? Bueno, si yo quisiera colocar, por ejemplo, un elemento más, ¿verdad? Lo puedo establecer acá. Y el arreglo, pues, cambia en cierto momento, pero se reinicia, ¿verdad? Si lo ven acá, hasta este punto, si tenía, voy a correr de nuevo, hasta este punto tiene 4 posiciones, ¿verdad? Tiene 10, 20, 30, 40, pero ellas se reinician, ¿verdad? Se marca, ¿verdad? Y eso es importante aquí, porque a pesar de que antes era 4, pasa a 3 nuevamente. Y pasa individualmente con cada uno de esos valores. Digamos que ya en ese momento no son 4, sino que van a ser 3, dependiendo de qué tanto. Es uno de, como les decía, los errores más comunes, llegar y decir, bueno, sí, lo que quiero sí es que sean 40, el valor último, pero puede que represente un problema. ¿Por qué? Porque, y véanlo aquí, tengo un arreglo de 3 posiciones y estoy tratando de llenarlo con 4 posiciones. ¿En qué resulta eso? Bueno, resulta como tal en un error. Entonces hay que tener bastante cuidado con los arreglos, con los tamaños, ¿verdad? Y cuando no estamos seguros del tamaño, podemos ubicarnos con el length para saber en dado caso de que, no sé, si fueron muchos números o se nos está saliendo de control o no sabemos cuál es el que está representando el problema, pues ahí los vamos a poder utilizar.